Bueno, vamos a empezar este video que pretende básicamente mostrar las fórmulas importantes en cuanto a depreciaciones, costos, retenciones y crédito fiscal, además del cálculo del precio. Básicamente nos vamos a enfocar en el uso de estas fórmulas para lo que viene a ser la determinación de algunos costos para el sector agropecuario, de manera que también sirvan posteriormente para los registros contables específicos y poderlos utilizar en las herramientas para así poder obtener los documentos necesarios para poder elaborar informes y hacer un seguimiento precisamente a todo el proceso productivo dentro del sector agropecuario. Mi nombre es Mario Guillermo García Rodríguez, soy docente de la asignatura de Contabilidad de Recursos Naturales de la Universidad NUR de Santa Cruz en Bolivia. Vamos a comenzar el video viendo este primer método de depreciación que está basado en el cálculo a través precisamente del rendimiento. Y debemos hacer notar que a diferencia de lo que normalmente se aplica en cuanto a criterios de depreciación en, digamos así, vehículos que están dentro de una empresa comercial o dentro del rubro privado, etcétera, etcétera, ya se aplica generalmente un criterio de, por ejemplo, que un vehículo puede ser depreciado en un periodo de 5 años y tal vez tener un valor residual de hasta un 10%, ya que esos criterios obviamente lo establece la normativa vigente y que también en este caso el contador debe de estar al tanto de estos aspectos para precisamente tener a mano y poder identificar y definir cuáles son los costos por este concepto de depreciación. Ya, a diferencia de ese factor, en el caso de lo que viene a ser el ámbito agropecuario, tanto la maquinaria como los vehículos tienen otro criterio y otro tratamiento un tanto diferente. Ya normalmente el uso de los mismos y la depreciación no necesariamente va a ser por todo un año o por 365 días de uso, sino mayormente se lo determina en periodos de tiempo que pueden ser meses, en la mayoría de los casos, días o incluso hasta horas. Ya esto porque precisamente estas maquinarias y equipos maquinarias y vehículos cumplen funciones específicas durante ciertos periodos o etapas que se dan dentro de la dinámica de lo que es el proceso productivo en el sector agrícola y pecuario, y por ende en algunos casos ya cumplida una determinada etapa pues se deja de hacer uso de los mismos. ¿Ya? Entonces ese aspecto hay que tenerlo muy en cuenta, que vamos a aplicar el concepto y en este caso el criterio y las fórmulas de depreciación, pero haciendo esa observación y teniendo ese cuidado de que mayormente los periodos de depreciación van a ser no tanto a lo largo de un año, sino en periodos mucho más cortos. ¿Ya? Entonces vamos con este primer ejemplo para que podamos entender cómo precisamente se utiliza este método de depreciación dentro de lo que viene a ser la identificación de estos costos para el ámbito agropecuario. Ya, entonces tenemos en pantalla de este primer caso que nos menciona que la empresa deprecia sus bienes de uso sobre los valores históricos y cuenta con la siguiente información. Ya, ahí nos piden que hagamos la depreciación de la maquinaria a través del método o por el método de rendimiento. Nos proporcionan los costos, en este caso de la maquinaria, que es de bolivianos 130.000, y se estima un periodo de vida útil de esta maquinaria de 18.200 horas. ¿Ya? Este es un aspecto que hay que tomarlo muy en cuenta, porque tanto la maquinaria como el vehículo normalmente, en lugar de identificar por decir los 5 años de vida útil que pueda tener, hay que transformar estos en horas
ya para que en función a ello se pueda determinar específicamente cuánto es lo que vamos a despreciar, porque como les decía, esta depreciación está en función a cortos periodos de tiempo y normalmente maquinaria y vehículos se lo dan en un periodo de un uso básicamente en horas, ¿ya? Y obviamente no quita el hecho de que también en algún caso se lo pueda precisar en meses, pero mayormente son en horas debido a los lapsos de uso en los cuales son requeridos, ¿ya? Para este dato, básicamente el periodo de vida útil en horas, puedes recurrir tal vez a las especificaciones técnicas de que vienen de fábrica de la maquinaria o del vehículo, y en caso de no haberlo, posiblemente contratar a una persona experta en este tema que te podría facilitar ese dato. En este caso, nos menciona que esta maquinaria ha sido utilizada por un periodo de 200 horas y que básicamente se ha utilizado para lo que es la preparación del terreno, un total de 150 horas y 50 horas para la actividad de la siembra. Cuando estamos haciendo este cálculo, ya enfocándonos en la parte agrícola, porque así nos los está mostrando este ejemplo, tenemos que tener en cuenta que los costos de depreciación hay que identificarlos también por etapas, porque hay que llevarlos precisamente a las centrales de costos que vamos a tener diferenciadas, ¿ya? Es decir, que no podemos cometer ese error de agarrar las 200 horas que han sido utilizadas y colocarlos como depreciación en una sola cuenta, sino que para fines de identificar y precisar los costos de cada etapa, de cada periodo, de cada ciclo dentro de la actividad agropecuaria, es necesario diferenciar cada una de ellas. Y en este caso, por ejemplo, dentro de lo que es la actividad del proceso productivo, en el caso de la agricultura, podemos identificar lo que es la preparación del terreno, el periodo de siembra, el periodo de cuidados o de labores culturales, una etapa en la cual ya vamos a destinar a la cosecha y también otra que ya va a estar determinada a lo que viene a ser la comercialización y también en el almacenamiento de nuestros productos. Ya entonces cada una de esas etapas tiene que estar considerada una central de costos diferenciada, de manera de que en este caso el valor que vayamos a obtener de la misma sea diferenciada en función a los tiempos que han sido utilizados, como vemos acá, específicamente para preparación del terreno y la siembra, y vayan directamente a cada uno de ellos, ¿ya? Al mismo tiempo, el hacer este cálculo nos puede facilitar por un lado, obviamente, identificar cuánto es el total de costos que hemos utilizado para cada etapa y también hacer un presupuesto para futuras gestiones y considerar estos tiempos, ¿ya? Algunos de los criterios, entre otros, que también se pueden dar. Entonces, acá lo que se nos pide es encontrar un factor de depreciación, ya, o sea, ese valor, ese monto que nos va a permitir identificar en unidades monetarias a cuánto equivale las 200 horas de uso, ¿ya? Y también obviamente hacer ese cálculo para lo que viene a ser la preparación del terreno y la siembra en los tiempos que han sido utilizados, ¿ya? Vamos a entrar acá ya al momento de la solución de este ejercicio y ahí tenemos en esa tablita los datos que nos han sido proporcionados. El costo de maquinaria de 130.000 unidades monetarias y la vida útil de 18.200 horas. El primer paso es dividir, ¿ya? Ahí lo tenemos en nuestra fórmula, ¿ya? El primer paso va a ser dividir nuestro costo de la maquinaria en base a las horas que han sido estimadas para el trabajo. ¿Ya? Ese es el primer paso. Por lo tanto, vamos a hacer el reemplazo correspondiente, ¿ya? Y lo tenemos precisamente acá, ¿ya? Las 130.000 unidades monetarias van a venir directamente al valor que representa nuestro costo, ¿ya?
y las 18.200 horas son las horas que se ha estimado de trabajo, la vida útil en este caso, que ha sido determinado para nuestro vehículo. Al hacer esa operación matemática, vamos a tener un valor de 7,142857 unidades monetarias por hora, ¿ya? Y algo que hay que tener muy en cuenta en este aspecto es que cuando trabajemos con factores de depreciación o factores para lo que viene a ser el prorrateo, utilicemos 5 o 6 decimales de manera de que esto no nos cambie los valores de manera significativa. ¿Ya? Es decir, que al momento del cálculo posiblemente hay una variación en cuanto a decimales, pero que posiblemente no sea muy significativa o muy alta, ya lo que vendría a ser una variación en cuanto a las unidades, por ejemplo. Entonces, normalmente sugiero que se pueda utilizar 5 o 6 decimales para una mayor precisión en cuanto a los datos del ejercicio. Una vez obtenido ese valor, que lo vamos a tomar muy en cuenta, ahí tenemos en este caso las unidades monetarias son bolivianos, 7,142857, y como verás tenemos los 6 decimales. Es el dato que ahora vamos a utilizar para poder, en este caso, determinar cuánto sería el costo de depreciación para las horas que han sido utilizadas en la preparación del terreno, que son de 150, y cuánto para la siembra, que vendría a ser 50 horas. Y una vez identificado esto, lo que te había mencionado, va a la central de costos correspondiente a las cuentas de depreciación para cada una de ellas, y así vamos a tener el dato de manera precisa, ¿ya? En este caso, ahí podemos ver de que al hacer nuestro reemplazo, ¿ya? Y poder determinar aplicando el factor que acabamos de ver, nuestro factor de depreciación, multiplicando por la cantidad de horas que nos han identificado, que nos han colocado como datos en este ejemplo, ya vamos a tener un total de 1071,43 unidades monetarias, ¿ya? Entonces, esto es lo que nos representa en cuestión de datos las 150 horas que han sido utilizadas para lo que viene a ser preparación del terreno, ¿ya? Para las 50 horas y para cuánto es lo que tendríamos que colocar, por decirlo de otra forma, en la central de costos respectiva, en el ítem o en la cuenta de depreciación para la etapa de la siembra, multiplicamos las 50 horas que nos especifican también por el mismo factor de depreciación, y vamos a tener en este caso 357,14 unidades monetarias, ¿ya? Entonces ahí ya tendríamos los dos valores precisados, los dos valores identificados, y estos, como te menciono, van a ir ya directo a lo que viene a ser nuestras centrales de costos, ¿ya? En este caso, una vez de que ya tenemos el resultado, ya no hay problema, podemos redondearlo a 2 o a un decimal, dependiendo de lo que veamos pertinente, pero vuelvo a reiterar, en el caso una vez obtenido nuestro factor de depreciación, que ya sabemos que es de
0.142857 unidades monetarias, lo único que tenemos que hacer ahora es multiplicar ese factor por las horas que nos han determinado. Ese valor es el que ya vamos a llevar a nuestros libros de registros y lo vamos a colocar en lo que viene a ser depreciación de maquinaria, pero para la etapa de preparación del terreno. Ya estamos haciendo la diferenciación por los motivos que te acabo de explicar anteriormente. Para el caso de la siembra vamos a hacer el similar procedimiento, ya como lo tenemos ahí en pantalla, y en este caso vamos a multiplicar el factor de depreciación por las 50 horas y en este caso nos va a dar un valor de 357,14 unidades monetarias. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestros dos valores. Esto es lo que nos cuesta desde la perspectiva de la depreciación el haber hecho uso de las 200 horas correspondientes, y esto ya lo pasaríamos para el registro contable. Entonces es así de sencillo este primer método, donde se va a diferenciar con el otro que vamos a ver a continuación, en que básicamente es un método sencillo, es un método de rendimiento, y el que te muestro en el segundo caso de estas fórmulas de depreciación que vamos a utilizar está orientado básicamente ya a periodos más prolongados, donde tenemos en este caso identificados para el tiempo de vida útil que está determinado en años. Ya podemos hacer una especificación o un detalle de lo que vienen a ser las horas que vamos a utilizar en cada año en particular, obviamente considerando los criterios en base a un personal experto o en base a información que tengamos que sea confiable, y básicamente en función a ello vamos a precisar lo que viene a ser la depreciación acumulada, la depreciación anual y el valor neto. ¿Ya? Entonces son los aspectos que vamos a ver a continuación. Entonces lo que nos pide este ejercicio es que básicamente podamos determinar para el periodo o los años que nosotros vamos a, en este caso, hacer uso de esta maquinaria o de este vehículo, tenemos que identificar, como vemos en la pantalla, lo que viene a ser la depreciación anual, la depreciación acumulada y el valor neto, que precisamente lo tenemos acá. ¿Ya? Pero para hacer el cálculo correspondiente tenemos que tomar en cuenta precisamente los valores que precisamos, y como vemos acá, tal vez en una primera instancia lo que vamos a necesitar es identificar el costo según libros o el costo de la maquinaria o el vehículo que vamos a incorporar en este cálculo de la depreciación, cuánto está determinado el valor de uso del vehículo y finalmente la vida útil estimada, pero no nos olvidemos que este viene a ser en horas. Ya para fines del trabajo vamos a estimarlo en horas. Inclusive en algún ejercicio o algún caso en particular puede ser que ya específicamente nos coloquen el criterio de horas y utilizamos la fórmula que vimos anteriormente. ¿Ya? Entonces esto es lo que vamos a hacer para este ejercicio en particular, donde nos pide que precisemos la depreciación acumulada, la depreciación anual, que la tenemos acá, y el valor neto de, en este caso, de la maquinaria, en base precisamente a la vida útil de este vehículo, que es de 5 años, pero que en este caso está determinado por las 15.000 horas de trabajo. Entonces, una vez que tenemos los datos y ahí ya tenemos nuestra fórmula, lo que vamos a hacer es obtener el valor correspondiente, y en este caso nos daría 0.32. Algo que debemos de tener en cuenta es que cuando tenemos este tipo de factores tratemos de
considerar, pongámoslo así, considerar 5 o 6 dígitos, ya que nos permitan hacer el cálculo correspondiente, porque en la medida en que tengamos esa cantidad de dígitos vamos a tener menor error en cuanto al cálculo de las unidades y no vamos a tener que hacer ajustes mayores. Una vez que tenemos ese dato, vamos a determinar ahora lo que viene a ser nuestra depreciación anual. Posteriormente vamos a calcular la depreciación acumulada y finalmente vamos a calcular el valor neto. ¿Ya? Datos que, como les decía, posteriormente ya nos van a servir para hacer el registro correspondiente en nuestras centrales de costos y llevarlos a los informes pertinentes. Entonces, una vez realizado aquello, vamos a tener que utilizar la fórmula y básicamente tomar en cuenta ese factor de depreciación que acabamos de encontrar. Bueno, entonces como vemos ahí tenemos que, como bien dice aquí, tenemos que multiplicar ya el factor de depreciación, que es este que tenemos acá, ya, por cada una de las horas que está determinado de acuerdo al periodo que en este caso estaría establecido por los años, es decir, tenemos que multiplicar 0,32 por el valor en horas del primer año, el valor en horas que corresponden al segundo año, al tercer año, al cuarto año y al quinto año. ¿Ya? Esa es la fórmula que en este caso vamos a utilizar y como vemos aquí en las flechas empezamos con el primer dato. Algo que hay que tomar en cuenta es que la primera fila para lo que viene a ser la fecha, la depreciación anual y la depreciación acumulada siempre tiene un valor de 0 o puede quedar en una casilla vacía porque se entiende que en esa etapa obviamente no hay ningún dato para poder hacer el cálculo correspondiente, pero en el caso del valor neto vamos a poner en la primera fila el valor que corresponde al costo que hemos identificado según los libros. ¿Ya? Entonces, ese aspecto a tener en cuenta. Y una vez que calculemos nuestra depreciación anual para el primer año, lo que vamos a utilizar es como les decía, el factor de, en este caso de depreciación, ya que está estimado en horas y lo vamos a multiplicar por 2200, que nos va a dar el valor de 704 que lo tenemos acá. ¿Ya? De la misma manera vamos a seguir con los otros datos, es decir que multiplicamos 0,32 por 4000 y nos tendría que dar el dato de 1280, 0,32 nuevamente por 4000, nos repite el mismo valor obviamente, 0,32 por los 3000 nos va a dar 960 y finalmente 0,32 por 1800 que nos daría un valor final de 576, en este caso unidades monetarias, que es lo que vamos a necesitar tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces ahí tenemos cómo se procede en este caso. Una vez que hayamos calculado básicamente nuestra depreciación anual, ahora nos vamos a ir a lo que viene a ser el cálculo de la depreciación acumulada. ¿Y cuál es la fórmula que vamos a utilizar en este caso? ¿Ya? Vamos a tomar en cuenta que es una suma y que vamos a tomar en cuenta la depreciación acumulada anterior, es decir, el periodo antes al que estamos utilizando como el actual, y le vamos a sumar la depreciación anual del periodo, que es el dato que acabamos de obtener. ¿Ya? En este caso, como tenemos aquí en la flecha, para hacer el cálculo de la depreciación acumulada del primer año, tenemos que utilizar la depreciación acumulada, en este caso del periodo 0, que obviamente como habíamos mencionado es 0, ¿ya? Y sumarle la depreciación anual también del año 1 y en este caso vamos a tener
el dato de 704, ¿ya? Entonces vamos a proceder de la misma manera que hace un rato veíamos para los otros datos que teníamos. Entonces ahí tenemos, ya, y vamos a hacer la suma también para los otros periodos. En este caso, para encontrar la depreciación acumulada de lo que viene a ser el segundo año o el segundo periodo, nuevamente utilizamos la depreciación acumulada anterior, que en este caso sería 704, sumamos 1280 y nos daría este valor de 1984. Este valor, 1984, lo sumamos nuevamente a los 1280 y nos va a dar el valor de 3264, al cual le sumamos el siguiente valor de la depreciación acumulada para el cuarto periodo, y en ese periodo tendría que darnos 4224, y finalmente a 4224 le agregamos la depreciación anual del periodo 5, que viene a ser el último, que es 576, y nos va a dar un valor de 4800. Entonces, con esa fórmula y de esa manera hemos obtenido la depreciación acumulada para los 5 años o los 5 periodos que en este caso nos está pidiendo el ejercicio calcular. Y finalmente, el último dato que nos piden es el cálculo del valor neto. Ya, lo que tenemos que hacer es restar, en este caso, el valor neto anterior menos la depreciación anual del periodo, ¿ya? Es decir que lo que vamos a utilizar es este dato de acá, ¿ya? Entonces nuevamente utilizamos la depreciación anual del periodo y nos dice el valor neto anterior. En este caso, para encontrar el valor neto del año 1 o de la primera gestión o de la primera etapa, como queramos llamarlo, ya vamos a restarle al valor que habíamos puesto precisamente en la primera fila, que correspondía al costo que está registrado en nuestros libros, mismo valor. Ahora le vamos a restar los 704, este valor de acá, y nos va a dar un resultado de 4296. Ese sería el valor neto para el primer año de la maquinaria o vehículo que estamos, en este caso, considerando la depreciación. Para el segundo año, consideramos los 4296 y le restamos los 1280, que es la depreciación que le corresponde a este segundo año, y vamos a obtener el valor de 3016. Y es precisamente este valor que en algunos casos lo podemos considerar como nuestro valor residual. Entonces esa es la manera en la que vamos a resolver este ejercicio, es que hagamos el cálculo de la depreciación para las herramientas. Y de la misma forma hay que considerar que las herramientas en el sector agropecuario, en la dinámica que se da tanto en la agricultura como en la pecuaria, no necesariamente se lo va a utilizar a lo largo de todo un año, sino que también vamos a utilizarlo por periodos específicos que muchas veces van en función a las etapas o los ciclos productivos que se pueden dar tanto para el sector agrícola como para el sector pecuario. Ya, entonces en la fórmula vamos a utilizar este dato. Por un lado tenemos lo que viene a ser el costo de la herramienta, que es nuestro costo de valor en libros o el costo de la factura, dependiendo si esta herramienta es nueva, recién adquirida. Entonces ese dato hay que tomarlo en cuenta. Considerar en este caso la vida útil que tiene la herramienta, que vuelvo a reiterar, hay que tener muy en cuenta la normativa vigente que establece precisamente la vida útil para determinados tipos de herramienta. En el caso de nuestro país específicamente, se dan, por ejemplo, una computadora puede durar 5 años,
Un vehículo también puede durar 5 años, una determinada infraestructura puede durar 10 a 15 años, etcétera, etcétera. Entonces hay que considerar ese dato y consultar previamente con la normativa y las disposiciones legales para ver cómo está distribuido la tabla de depreciación en lo que viene a ser la vida útil, particularmente para la herramienta que estamos determinando. Y otro dato también que vamos a necesitar considerar es el periodo de uso de la herramienta que en este caso estamos queriendo, o de la cual, mejor dicho, vamos a querer conocer la depreciación correspondiente. Pueda entender cómo es el procedimiento. Tenemos acá los siguientes datos, ¿ya? Tenemos, en primer lugar, tenemos nuestro valor en libros, ¿ya? Que para este caso, para esta herramienta, va a ser de 10.000 unidades monetarias, ¿ya? Y según la normativa, este tipo de herramientas tiene una duración de 4 años. Pero el ejercicio, ¿ya? El ejercicio en particular, lo que nos está pidiendo es que podamos hacer, en este caso, el cálculo correspondiente a, como aquí menciona, ya podamos hacer el cálculo correspondiente en lo que vienen a ser los meses. Ya nos están especificando para 5 meses de trabajo. Entonces, para tal efecto, lo que vamos a tener que hacer es mensualizar o convertir en meses esos 4 años que están determinados en cuanto a vida útil, ¿ya? Por tanto, como un año tiene 12 meses, vamos a multiplicar esos 4 años por los 12 meses que tiene un año, y vamos a obtener en este caso, ¿ya?, un valor que correspondería a 48. Y las 10.000 unidades monetarias, que es la que tenemos aquí, dividido entre los 48 que acabamos de obtener, nos va a dar un factor de depreciación de 208.33. Ya, vean que aquí se está utilizando 5 decimales, que es lo que les había dicho anteriormente. Procurar utilizar entre 5 a 6 para que no nos varíe mucho las unidades al momento de hacer el cálculo posterior. Este vendría a ser la depreciación mensual. Ya, ese es el dato que tenemos que tener en cuenta. Entonces nos habían especificado también que queremos hacer el cálculo de la depreciación por 5 meses, que ha sido lo que se ha utilizado esta herramienta. Ya, entonces a los 208.33 que acabamos de encontrar como nuestro factor de depreciación unitario, le vamos a multiplicar los 5 meses correspondientes, y eso nos va a dar un valor de 1041,67 unidades monetarias por los 5 meses. Es decir que ese sería el cálculo de la depreciación para el tiempo que nos están pidiendo que hagamos la depreciación respectiva.